Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Euclides Acevedo. Con él vamos a hablar acerca del balance del primer año de gestión del presidente Santiago Peña. Goles a favor y goles errados. También vamos a hablar acerca del rol de la oposición y el papel del Congreso en este primer año de gestión del presidente Peña. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Euclides Acevedo aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Con Taxit podés pagar tus impuestos como el IVA y el impuesto a la renta personal a través de tu celular, de forma rápida, fácil y 100% digital. Pero Taxit no solo te permite pagar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también te permite llevar un registro de tus ingresos, de tus egresos y cuenta con un equipo de analistas para responder tus dudas y consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En 30 segundos conversamos con el doctor Euclides Acevedo aquí en Líderes por Unicanal. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del doctor Euclides Acevedo. Doctor, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, buenas noches, Federico. Gracias por la invitación a esta tertulia. Más que una entrevista o un interrogatorio, como suele suceder, esto es una charla, además de deliciosa, de didáctica, pedagógica, comprometedora, pero al final de cuentas estamos para servir las apetencias de la audiencia. Esa es la intención. Gracias, doctor. ¿Qué anda haciendo, doctor? Cuando me comuniqué con usted para invitarlo al programa, me dijo que estaba de viaje. Cuénteme qué anda haciendo usted.
Y yo me dedico a la docencia, Ok. a la cochina política de abogado litigante y represento algunos intereses internacionales que me obligan a viajar con cierta regularidad y frecuencia. Pero por sobre todas las cosas no abandono la adicción a la política, que no necesariamente supone un cargo público Claro. ni un cargo partidario, sino que uno está en la cotidiana conspiración. Doctor, dígame, ¿cuál es su opinión sobre estos ya cumplidos 11 primeros meses de gestión, casi un año de gestión del presidente Santiago Peña? Creo que la gestión no causa mucho asombro, era previsible, porque aquí no ha habido cambio de sistema, ha habido cambio de protagonistas, hay un ADN político hace bastante tiempo en la administración del Estado paraguayo, por lo tanto no hay mayores novedades. Sí hay algunos desaciertos muy adelantados, muy precoces, como las continuas reculadas, una política errática, sobre todo en el campo internacional, y bastante incertidumbre en el campo de la seguridad. En el campo de la salud y la educación es una cuestión más analítica porque son gestiones a largo plazo, pero lo que la gente exige y requiere, sobre todo en materia de seguridad, cosa que creo que los 11 meses ha dejado mucho que desear. Ok. Esas reculadas a las que hizo referencia, ¿cuáles son? Y por sobre todas las cosas, lo más notable es la cuestión del hambre cero. O sea, tenía que haberse discutido previamente con intendentes y gobernadores a quienes prácticamente se les sacó el bocadillo y algunos no tanto. Entonces tendrían que haberse administrado mejor la dieta. Entonces, primero se hizo la propuesta y después vino la reculada para el debate y el análisis. Ese debate trajo algunas satisfacciones y muchos desencantos. Desencantos que se van a ir notando de a poco en la medida en que se distribuya y se reparta la baraja. Ok. O sea, es una reculada y otro en el campo también internacional. O sea, por un lado, apostamos por el Mercosur y acontece que el Mercosur es un rotundo fracaso, porque tenemos una política exterior muy errática. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Con mucha algarabía se festeja el mercado canadiense para la carne. ¿Cierto? Y acontece que cerramos nuestra embajada en el Canadá, uno de los miembros del G7 y un mercado promisorio para uno de nuestros productos de estrella, que es la carne. Entonces, queremos estar presentes en el campo internacional, queremos vender más nuestros productos y cerramos nuestras vitrinas. ¿Cómo vamos a cerrar la embajada en Egipto, que es nuestra apertura al África, que necesitan alimentos y nosotros somos productores de alimentos? No podemos cerrar la embajada en Portugal, que hoy es un protagonista importante de la Unión Europea, uno de los organismos multilaterales con quienes tenemos una relación privilegiada. Entonces, eso hace que haya una incertidumbre, y sobre todo porque en el campo internacional todo el mundo está absolutamente informado. O sea, uno ya no le puede engañar a nadie porque recurren a la celeridad de la revolución tecnológica y saben de antemano lo que nosotros de repente queremos engañar. Entonces eso hace que haya sido unos meses de versatilidad, por usar un lenguaje benigno, porque en realidad es incertidumbre, incapacidad de darle continuidad a un proyecto político. Ok. Doctor, cuando usted me habla de vamos al frente, después retrocedemos para hacer la administración de la dieta, como usted dice, con los intendentes, aparentemente la estrategia de gestión del presidente Peña es, de hecho, que en su discurso de rendición de cuentas, él decía: yo sé lo que hay que hacer
para transformar al Estado y volverlo más eficiente al servicio del ciudadano. Sé dónde invertir recursos para lograrlo. Creo que poca gente duda con respecto a el conocimiento que tiene el presidente Peña respecto a las problemáticas y aparentemente, porque él se muestra muy seguro en su discurso, respecto a las soluciones a esas problemáticas. Seguro del conocimiento que tiene, de las ideas que tiene y apoyado por las mayorías en ambas cámaras del Partido Colorado, aparentemente la estrategia es caja primera y vamos para adelante porque somos un gobierno de reformas y no tenemos tiempo que perder. Cuando se nos acabe el tiempo, se nos va a reclamar aquello que no hicimos. Entonces él no se detiene para compartir las ideas ni con los intendentes con respecto al Plan Hambre Cero, ni tampoco busca consensos o acuerdos con la oposición. El que ganó soy yo y tengo mayoría. Después me van a reclamar a mí por lo que no hago y le mete para adelante. ¿Cómo usted ve esa estrategia? En primer lugar, la legitimidad de origen que tiene el presidente Peña lo va perdiendo su legitimidad en la gestión. Y la gestión es resultado. Al ciudadano no le vale ni le satisface que el presidente Peña sepa lo que tiene que hacer. Lo que el ciudadano quiere saber es qué es lo que hace, más que lo que va a hacer y sobre todo el resultado. Porque en política y en empresa nada sustituye el resultado. Okay. Primera cosa. Bien. Segundo, en política con el cuento de apurarse y con el verso de que yo gané y el resto no me importa, no puede ser a expensa del diálogo y el pacto, que son condiciones fundamentales en la política. Porque la política, que es disenso por naturaleza y hay que provocarlo, y la gestión está en ese disenso convertir en consenso, y el consenso viene a través del diálogo, entonces, mi querido amigo, no podés dejar de dialogar con el pretexto de poner primera y te vas adelante. Si pones en primera todo el tiempo, se te va a recalentar el motor. Y el resultado va a ser que puede ser que explote el motor. Porque acá la carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y la resistencia contra los obstáculos a tu proyecto político solamente se obtiene por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo. Porque si no, lo que desatás es un archipiélago de descontento, de irritación y de agotamiento social. Y tus dos mayorías lo único que te revelan es una vocación de copamiento que no se compadece del espíritu democrático que se dice poseer. Ok. Ahora, doctor, también debería haber, así como usted reclama, ese ánimo de consensos y de acuerdos, también debería haber del otro lado un ánimo de acordar para hacer y no un ánimo de vamos a hacer que acordamos para poner palos en la rueda. A ver, le voy a enumerar algunos de los que Santiago Peña mencionó en su discurso, que son los goles antes de cumplir un año. Por ejemplo, aumentó la recaudación uniendo Dirección General de Aduanas con Secretaría de Estado de Tributación. Se aprobó la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Se bajó el precio del combustible, se bajó el precio del gas. Se reforzó Tecoporá. Además, se aprobó la ley que crea Hambre Cero. Además, el acuerdo con Brasil sobre Itaipú. Otra cosa importante tiene que ver con los linces. Otra cosa importante tiene que ver con la ley 7278 de reorganización del Estado. Fácilmente él mencionó 10 a una docena de goles. La pregunta es, si no le pongo primera y no me doy cuenta que tengo mucho que hacer antes que se me acabe el tiempo, ¿será que voy a poder hacer todo siendo su gobierno autoproclamado el gobierno de las reformas postergadas? En primer lugar, los goles convertidos, muchos de ellos fueron anulados. Fueron anulados con los resultados que están a la vista. Bien. Por usarte el más sencillo, lince. Más lince.
a costa del vaciamiento de las comisarías. Y la prevención, que es el eje central de una política de seguridad, la prevención está en la comisaría. Comisarías vacías y linces en la calle sin mayores objetivos. Primer error desde el punto de vista de la seguridad, a mi criterio. Okay. En segundo término, a mí me parece que esa cuestión de Itaipú está por verse. El aumento de la recaudación tiene que notarse en una política de accesibilidad a la salud y a la educación, cosa que no se nota. Basta mirar los hospitales públicos para darte cuenta de que el Estado no está con recursos. ¿Dónde está el aumento de la recaudación? ¿Quién verifica el aumento de la recaudación? Las declaraciones, las estadísticas no están comprobadas, sobre todo porque en la calle, porque cuando un Estado recauda, eso tiene que traducirse en un servicio público eficiente, cosa que no se nota. Por lo tanto, creo que el presidente Peña necesita mayor realismo. Pero por otra parte, el presidente Peña tiene una gran ventaja, como lo tiene Milei en la Argentina, que tiene una oposición desértica. Una oposición desértica. Da hipóritingo. Hay algunos opositores estridentes que no contribuyen para nada al pacto político y democrático por el que apostamos hace mucho tiempo y no se cumple. Por lo menos yo he escrito un libro sobre eso y he hablado siempre de la necesidad del pacto para salirnos de esta democracia electoral y convertirnos en una democracia política en un país con desarrollo y justicia social. Eso solamente se obtiene a través del pacto. Pero muchos opositores no quieren hablar porque creen que al hablar se someten. Me consta en una conversación privada con el presidente Peña que ha buscado diálogo con algunos dirigentes importantes de partidos poderosos de la oposición. Y le dicen, no, podemos hablar pero en secreto porque si hablo contigo en público voy a aparecer como entreguista. Degradación de la clase política. Degradación en el sentido de tener cuadros de Estado. Y cuadros de Estado no se notan ni en el partido oficialista y tampoco en la oposición. Entonces la oposición simplemente está en eso. No es tanto poner palos en la rueda, sino que ser anticolorado. Si bien es cierto, el oficialismo también provoca esa irritación, esa falsa dicotomía de coloradismo, anticoloradismo, abdismo, antiabdismo, cartismo, anticartismo, porque son ficciones en la realidad. Porque acá tenemos desafíos muy importantes: la pobreza, la cultura, sobre todo la seguridad. Si no hay seguridad, y anoche el presidente lo repitió porque es una frase común, si no hay seguridad no hay desarrollo. Y hay desarrollo solamente si hay inversión. Nadie invierte, el nacional ni el extranjero, sobre todo cuando no hay seguridad. Y la seguridad no es un concepto policial solamente, sino hay seguridad jurídica por sobre todas las cosas. Y las instituciones. Yo que ahora me dedico a litigar y veo que los expedientes cotizan en bolsa. Y los jueces también. Bueno, es bueno que usted me comente esto acerca de que el presidente intentó comunicarse con líderes de otros partidos, porque entonces sabemos que esto de poner primera y no buscar acuerdos no se trata de una estrategia de ninguneo para no perder tiempo. Intentó entonces él, a usted le consta, comunicarse con... Sí, porque en mi conversación que hablamos de otros temas de carácter de inversión internacional, por supuesto, no puedo no hablar con el presidente de la República de la política. Y le dije, va a ir el presidente de Yapoila pacto. ¿Por qué no haces un acercamiento, una negociación para que tengas legitimidad en la gestión? Me dijo, intento, trato de hablar, pero no quieren hablar conmigo porque tienen vergüenza. Sí, en público. Sí. Y eso pasa. O sea, una cosa es el opositor que busca el titular de la prensa en la autosatisfacción mediática. Y por otra parte, como la amante de los lunes, bajo la mesa hace negociaciones con el oficialismo al que dice combatir. Ok. Doctor, recién usted asemejaba al presidente Peña con Milei en cuanto a la oposición desértica. El presidente Milei es un presidente muy carismático. Tiene, creo que después de Bukele viene el presidente ecuatoriano y creo que después ya viene él. Estamos hablando de índice de popularidad de los presidentes de América Latina y creo que está tercero luego de Bukele y luego del presidente
de Ecuador. ¿Qué tan carismático cree usted que es Santiago Peña? No, el presidente Peña no es un líder carismático. El presidente Peña es lo que en la sociología se llama es un líder funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz de gestionar acuerdos y manejar un equipo colectivamente. Un gerente. Un administrador más que un gerente. El gerente supone el sometimiento al directorio, pero un administrador, de hecho, constitucionalmente el presidente de la República es el administrador del Estado. Exactamente. Y creo que tiene todas las condiciones para ser un buen administrador. Por eso yo creo que debe estar más rodeado de políticos que de técnicos. Los técnicos se mueven con la frialdad de los números, pero las urgencias sociales requieren la pituitaria del político que interpreta cuáles son las urgencias. Lo que pasa es que en los últimos tiempos los políticos hemos transformado las urgencias sociales en apetitos personales. Confundimos los tantos. Y eso hace que finalmente la política no seduzca, la política no atraiga y la política sea simplemente un mecanismo de ascenso social o de ascenso patrimonial. Ok. ¿Qué le recomendaría a usted si el presidente Peña quiere, además de ser considerado un buen administrador, quiere aumentar también su imagen como buen político? Tiene que rodearse de mayores políticos, de mayor cantidad de políticos y por sobre todas las cosas no abandonar las bases del partido. Finalmente, él es presidente de la República por vía del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene sus bases y esas bases tienen que ser satisfechas. Y no satisfechas desde el punto de vista en cargo o en canonjías, sino que tienen que ser satisfechas en la comunicación. Porque a la hora de la verdad, el que le va a salvar, el que le va a sacar las castañas del fuego en un momento de crisis, van a ser las bases del partido. No van a ser las oligarquías de la vacunocracia paraguaya, la oligarquía comisionista, la oligarquía vial, la oligarquía bancaria, la oligarquía de la soja. Eso no le van a salvar en un momento de crisis social. Le va a salvar la clase política. En ese sentido, él no tendría que descuidar el aparato político partidario que le hizo ganar las elecciones y que le tiene que ayudar a mantenerse en el poder con una comunicación permanente con la ciudadanía. Porque de repente el poder, y vos tenés mucha experiencia al hablar con funcionarios públicos de alto standing, el cargo los desvincula, las urgencias cotidianas los desvinculan de la realidad y viven, digamos, rodeados de cortesanos, de chupamedias, de lisonjeros, de aduladores, que hacen que no vea la realidad, que es otra. Y el político administra realidades, no sugerencias personales. Ok. Tamaño desafío que está planteando, doctor. Tamaño desafío porque el presidente de la República tiene dos necesidades, una técnica que tiene que ver con la gestión. Obvio. Y la otra la que usted está mencionando, no perder el contacto con las bases, que es igual a no perder el contacto con la realidad. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a las bases y los objetivos de las bases colisionan con mi objetivo de eficientización del Estado? Y ahí tiene que estar la habilidad de la cogestión. Es decir, explicar, porque en el fondo es un problema de comunicación, y es el grave problema, la asignatura no salvada de todos los gobiernos que vienen del presidente Rodríguez hasta hoy. No saben comunicar lo que hacen, lo que quieren hacer, lo que están haciendo o lo que dejaron de hacer. El pueblo paraguayo es un pueblo manso, pero no es un pueblo dócil. Va a llegar un momento en que esa docilidad se convierte en furia. Y la furia no es otra cosa que la insatisfacción de decir, a mí no me representa nadie. Entonces yo busco mi propia representación por la vía de la movilización social. Por eso es importante que el presidente de la República como administrador del Estado utilice en el buen sentido del término al partido que lo llevó, que es poderoso, para comunicarse con las bases. Pero ojo, él es el presidente de todos los paraguayos.
tiene también que acostumbrarse a administrar sus propios conflictos interiores. No puede ser que la mitad de tu discurso le dediques a tu adversario político interno. Entonces se legitima de que el Partido Colorado es oposición y oficialismo al mismo tiempo. Exactamente. Entonces no pasa por ahí el tema. Creo que es una equivocación desde el punto de vista de la apreciación política. No sé quién la asesoró ni quién sugirió, pero creo que ha sido un error querer culparle al anterior de todo lo que sucede en términos de pecado político. Por eso el desafío para los próximos 4 años, y es bueno que al presidente le vaya bien para que a todos nos vaya bien. Lo que está mal es que se vaya mejor y bien solo algunos, los amigos, los amantes, los sobrinos, los compañeros, los amigotes, etcétera, etcétera, y te olvidas del resto de la ciudadanía. Es un problema conceptual. Ok. Tome nota, doctor. El pueblo paraguayo es manso, pero no es dócil. Cuando llega a un colmo de irritación, el pueblo puede reaccionar en términos de movilización ciudadana. Le pregunto, la situación, las necesidades, la pobreza, la ausencia de respuestas en términos de salud, ¿le parece que es tan delicada la situación como para que en algún momento se colme la paciencia y la irritabilidad de la gente se convierta en furia social? Creo que la situación es delicada, es muy sensible. No llega todavía a la gravedad del descontrol. Okay. Pero si no nos anticipamos, el descontrol social no se va a poder administrar. Entre otras cosas porque nuestro aparato de inteligencia no funciona. Aquí hay muchos servicios de inteligencia, pero el más importante de todo, la Secretaría Nacional de Inteligencia, que debería coordinar, no funciona, porque no tiene analista y porque no tiene presupuesto. Bien. Y el servicio de inteligencia no es, ahí fulano de tal está conspirando en tu contra, controlen su teléfono y controlen su movimiento. No, es controlar la temperatura social. Bien. De tal suerte a neutralizar, no con una prebenda populista, sino que con soluciones racionales. Para eso están los técnicos que tienen que darte una respuesta racional y el político explicar políticamente por qué se hace esto que se está haciendo. Porque finalmente el ciudadano común no entiende muy bien por qué se unió la SED con aduana. Porque la gente dice, porque van a recaudar mejor. Ese es el prejuicio, ese es, por decir, el estereotipo cotidiano. Ok. Doctor, el presidente de la República dijo en su discurso de rendición de cuentas que este Congreso es el Congreso que tiene mayor legitimidad democrática porque los parlamentarios fueron electos con el sistema de listas abiertas. Sin embargo, hay mucha gente que hoy dice que por culpa de este Congreso se descree del sistema de representación. Como usted dijo recién, cuando yo digo a mí nadie me representa. ¿Cuál es su opinión sobre el actual Congreso? Pésima. Este Congreso no le representa a nadie. Sí, es la expresión de la degradación política de los partidos políticos. Los partidos políticos dejaron de ser lo que tendrían que haber sido y para los cuales fueron fundados. Docencia, entrenamiento para cuadros del Estado y por sobre todas las cosas una comunicación constante entre la sociedad y el Estado. Por lo tanto, eso se refleja en el Congreso Nacional. ¿Qué se ha debatido en el Congreso Nacional? Fíjate vos, se ha discutido sobre el desafuero, el desdesafuero, se discute si Chaqueñito se peleó o no con su secretario. O sea, todo el tiempo sobre eso y se dejó de lado el debate del transporte público, en serio, que es una cuestión fundamental. La pobreza, el desempleo, la seguridad y por sobre todas las cosas la cultura. Si no te reivindica la política, la única que te va a reivindicar es la cultura. Si nosotros no nos convertimos hasta hoy en colonia de países extranjeros, es porque todavía tenemos una identidad cultural que se va destiñendo por falta de respuesta. Por ejemplo, estuvo muy bien el homenaje a Coqui Ruiz, o sea, una apuesta a la cultura, pero
presidente Peña no se va al lanzamiento de un libro. Se va a Chacorral, me parece muy bien. Se le felicita a los voleibolistas de playa, me parece muy bien. Es muy importante el libro. Como decía Sartre, cuando aprendí a leer y escribir, ya nunca a partir de ahí me sentí solo. Entonces, tenemos que empezar un poco a volver a encontrar utopías que se han perdido. La derecha en el mundo internacional está buscando una utopía a la Bartola. La Meloni, el propio Milei y ahora Le Pen en Francia son utopías a la Bartola. Es decir, la utopía del descontento. Entonces, el otro sector, el denominado progresista, tiene que buscar otras utopías por la vía de la cultura, la tolerancia, la construcción del pensamiento, la identidad nacional, la inserción en el mundo y por sobre todas las cosas, entender que detrás de todas las guerras provocadas hay altos intereses económicos a expensas de nuestras urgencias sociales. Correcto, correcto. Doctor, tomé nota aquí y esto claramente va a ser un título. El Congreso con la mayor legitimidad democrática no le representa a nadie. ¿Y cómo va a tener legitimidad democrática? Hace una encuesta, Federico, a cualquier ciudadano, acá a los camarógrafos, preguntarles si se sienten representados en este Parlamento. No. Ahora, este Parlamento también es el reflejo de una sociedad que, digamos, está desestructurada y por sobre todas las cosas ha abandonado la sociedad, lo que es el pensamiento, la comunicación, las virtudes, que no se deben construir solamente en las aulas, sobre todo en la familia. Okay. Es en la familia donde surgen los valores, donde surgen los principios, donde surgen los ejes centrales del comportamiento ciudadano. Ya, es hora de una etapa de reflexión y eso también tiene que hacer el gobierno. Este gobierno tiene que convertir el caos en un cosmos. El caos de la pelotudez, de la billutería, de la frivolidad. En el diálogo, en el acuerdo, en la sencillez, en la modestia, no en la arrogancia. No eso es, ya pota, ya posea porque tengo mayoría. He visto muchas mayorías prepotentes que después terminaron siendo personas que pedían clemencia a quienes lo sucedieron. Okay. Esto da la vuelta, esto es una rueda. Doba leña neñañaco mundo, Federico. Estoy de acuerdo, doctor, estoy de acuerdo. Mientras usted me hablaba, yo me preguntaba si qué preferiría don Juan o doña Rosa, un presidente que a lo mejor es un poco soberbio, pero que dice, tengo que hacer lo que tengo que hacer, yo me tengo que ir dentro de 5 años, o un presidente que, convencido de que hay que dialogar, termina siendo débil, termina siendo poco. Porque este parlamento no es un parlamento en donde seguramente le van a responder con un debate que tenga altura. No, eso no va a conseguir. Si no ha habido en un año de parlamento un debate mínimamente presentable, no va a haber en los próximos 4 años. Y el diálogo, el acercamiento a la oposición o a quienes te contestan, no es un signo de debilidad, es un signo de grandeza. El resto es arrogancia, el resto es prepotencia. Y el paraguayo tolera todo, menos la arrogancia. Ok. Doctor, usted me hablaba recién de algo muy importante. Decía en política, y me decía también en las empresas, lo que mandan son los resultados. No ya sé lo que tengo que hacer, sino mostrame lo que conseguiste. Hablemos de resultados de parte del Estado para sus contribuyentes, las contraprestaciones. No tenemos servicios de calidad en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad. Tampoco tenemos un aeropuerto decente. Ok, sin embargo, nosotros tenemos que pedirle permiso a la SET, tenemos que pedirle que nos dé un certificado para poder salir del país. Absolutamente inconstitucional, entre paréntesis, porque el tener pasaporte es un derecho legítimo. Exacto. Irrevocable. Exacto. Además, que tengas un pasaporte no quiere decir que necesariamente tengas que salir, porque si tenés
facturas con la justicia, Migraciones te va a atajar en el aeropuerto, pero vos tenés el derecho a tener tu documento de identidad. ¿Me explico? Absolutamente. Entonces, esas son contradicciones que deben ir corrigiéndose. Absolutamente. ¿Cómo nosotros, un país mediterráneo, no vamos a tener un aeropuerto acorde a nuestros tiempos? Personalmente, yo estoy por la resurrección de líneas aéreas paraguayas, que es una cuestión de decisión política, porque a la hora de la verdad también es publicidad, es propaganda, es relaciones internacionales. Correcto, correcto. Entonces, Doctor, entonces, tenemos que pagar los impuestos, no nos dejan salir del país y no recibimos ningún tipo de contraprestación. Al contrario, con la nuestra, como usted dijo, los que ya están mejor forman parte de una élite política. La pregunta, doctor, es si el Estado que recibió el presidente Peña, de manos de otro presidente colorado, podríamos definirlo como un Estado fallido. No, conceptualmente no es un Estado fallido. No es un Estado fallido. No, porque las instituciones existen, las instituciones están presentes, aunque abdican de su responsabilidad. Entonces, el Estado fallido, por decirte Haití, o en su momento Irak, o en su momento los países Balcanes, es cuando, digamos, ya la policía no existe, cuando no existe orden público. Acá todavía existe el orden público, que ahí se le controle, se le vigile, se le proteja, es otra cosa, pero todavía hay. No, es un Estado fallido. Ni siquiera es un Estado ausente, es un Estado dimitente, dimite de su principal gestión. No puede ser que la fuerza pública tenga que ser compartida con los narcotraficantes del noreste paraguayo. Imposible eso. La fuerza coercitiva del Estado es intransferible, indiscutible, irrevocable, no negociable. Bien. Dimitente no es un Estado ausente, pero No. tampoco está presente. Tampoco está presente como debería estar. Ok. Un Estado está presente cuando la salud pública es gratuita, y no solamente gratuita, sino que hay acceso a los medicamentos. Ok. Entonces, ahí donde se nota que el aumento de la recaudación, ¿para quién? ¿A dónde se fue ese aumento de la recaudación? Bueno, esperemos. Yo creo que tampoco hay que apresurarse en jugar. En un año no vas a hacer lo que no se hizo en 5 años o en 10 años anteriores. Claro. Entonces, eso hay que entender. Por eso que tampoco hay que pintar el país como una maravilla. Yo creo que hay que ser realista, hay que ser optimista, pero optimista en la gestión y en el compromiso, en convocar. Vamos todos juntos. Peña por sí solo no lo va a salvar a nadie, ni a sí mismo. Ok, perfecto. Bueno, entiendo poco yo, pero lo que yo entendí es que el presidente recibe un país con un 4,5% en rojo de déficit fiscal y que ahora con ese superávit en términos de recaudación lo que se hace es se baja ese déficit fiscal para evitar seguir palanqueando financieramente al Estado con deuda externa. Hasta ahí es donde yo entiendo, ¿verdad? Pero entiendo Pero tampoco poco yo, hay que doctor. satanizar la deuda externa. Si no te endeudas no vas a tener nada. Ok. Si vos no te endeudas no vas a tener un auto, una casa, ni siquiera una heladera. Lo importante es que tengas capacidad para pagar esa deuda. Exactamente. Y de eso se trata. Y eso depende del aparato productivo y de la política económica del gobierno. Exactamente. Doctor, permítame cambiar un poco de tema, porque hay una pregunta y se la quiero hacer. Estuve viendo en periódicos de Argentina que el presidente Milei en el año 2023 ganó en 22 de 24 provincias y hay algo que me llamó la atención. El 70% de los pibes, de los jóvenes menores de 24 años de edad que votaron por Javier Milei. Sin embargo, los mayores de 45 años prefirieron votar por Sergio Massa del Partido Justicialista o Partido Peronista. Concluyo entonces que el presidente Milei es un presidente puesto por adolescentes y por jóvenes. Adolescentes y jóvenes pusieron un presidente. ¿Son ellos, los jóvenes, en este mundo de revolución digital, de redes sociales y de jóvenes que se van incorporando a los sistemas o padrones electorales, son ellos la principal amenaza para las estructuras de los partidos como el peronista o como el colorado?
Yo no creo que sean una amenaza. Es un viento nuevo, es un aliento nuevo que los políticos que entienden de sociología, y los políticos tienen que entender de eso, porque de eso se trata de administrar la realidad, es tratar de satisfacer esas expectativas, porque hasta el momento Milei tiene la legitimidad de la bronca, del descontento y sobre todo de las barbaridades que hizo el kirchnerismo. Sobre esto he hablado muchísimo con mi amigo, el gobernador de Formosa, casi vitalicio, mi querido amigo Gildo Infram, y él entiende perfectamente, y él es una de las pocas provincias donde volvió a ganar el peronismo. Tiene razón para entender esto. Yo no creo que sea una amenaza. Yo creo que honestamente esa juventud, la ebullición del descontento hay que convertir en una ebullición de ilusión. Por eso es que muchos hablan que en la Argentina hoy hay una suerte de padecimiento con ilusión. El padecimiento que viene como consecuencia de las reformas y la ilusión que con las reformas vamos a estar mejor, por usar un término paraguayo. Bien, bien. Tamaño desafío tienen los partidos entonces para convocar a esa gente joven que tiene menos emocionalidad con los colores, con la polca, con las tradiciones, etc. Lula entiende bien eso. Hay que volver a darle ilusión a la juventud. Tenemos que entusiasmar de vuelta. Tenemos que ser objeto de su curiosidad, no de su rabia. Bien. Cuénteme, doctor, cuando usted estaba empezando en la política, ¿cómo usted fue construyendo sus convicciones? ¿Quiénes a usted lo motivaron a desarrollar la vocación en la política? Mucha gente sabe, y a lo mejor vos también. Yo soy ahijado del coronel Franco. Entonces, desde chico se hablaba en mi casa de la Revolución de Febrero y de las conquistas sociales. Primera alarma y adhesión a lo social. Después tuve una formación de los jesuitas. Me convirtieron en militante desde muy joven del Partido Revolucionario Febrerista. Por vía materna tenía células comunistas. Entonces, digamos, en ese archipiélago de sensibilidad social surgió, digamos, mi vocación política, a la que debo agradecer al Partido Revolucionario Febrerista y a la Compañía de Jesús, darle contenido, darle amoblamiento doctrinario, en el sentido de decir, la política es compromiso social es conocimiento de las leyes de las ciencias sociales, y las leyes de las ciencias sociales suponen un alto contenido de humanismo y solidaridad, justicia social. Son valores que uno va construyendo y eso hizo que yo apostara ideológicamente por la socialdemocracia. Ok. Doctor, hasta hace algunos años atrás, tal vez, ya llegamos a una década, 10 años atrás, nosotros nos reuníamos en una plaza cuando sabíamos que iba a participar algún líder político como usted o como colorados, como don Enrique Riera, el padre del actual ministro del Interior, o el propio Miguel Abdón Saguier. Domingo Laíno. Luis Alfonso Rez. Exactamente, Luis Alfonso Rez, para ir a escucharlo. Ok, y en esas reuniones o en esos mitines que podían ser en una plaza, que podía ser en una iglesia, en alguna seccional colorada o en algún comité liberal, los jóvenes íbamos recibiendo esas orientaciones políticas. En tiempos de Facebook, de Instagram, de TikTok y de YouTube, porque ya no hay o por lo menos no hay con la frecuencia que antes había en esas reuniones y ese interés de los jóvenes de ir a escuchar a los líderes políticos. ¿Cómo hoy y dónde hoy los jóvenes van desarrollando sus convicciones? Y yo no sé lo que sí desarrolla son convicciones o aficiones. Esto es una adicción. Y la adicción no siempre es sana. Por lo tanto, es labor del Estado intransferible orientar la educación de las generaciones jóvenes justamente utilizando los mecanismos y adelantos de la ciencia para la construcción de un pensamiento nacional. Si no hay pensamiento nacional, no hay república, porque la república se sustenta en la nación, que es precedente al Estado mismo.
Entonces, esto merece un análisis y la educación, ese es el gran desafío de la política educativa, que no es un desafío del partido de gobierno, es un desafío de todos nosotros, que tenemos que ir construyendo el pensamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes para protagonizar nuestra segunda independencia. No va a ser fácil eso. Entonces, hoy ya los políticos no tenemos que buscar el encanto de la oratoria y la palabra para seducir a una docena de incautos en una plaza, o de curiosos, o de románticos, como quieras, sino que tenemos que buscar a través de la gestión del Estado la administración racional, inteligente y humanista de los adelantos de la tecnología. La tecnología y la ciencia sin humanismo es una contradicción y es un crimen político. Ok. Doctor, entonces, sin pensamiento crítico, sin gestión del Estado orientado al pensamiento crítico, no hay convicciones en la política. Lo que hay son aficiones, fanatismo, lo que hay es la emocionalidad de la política, entender la política como limpia cerro, sin ideas. Porque la ignorancia conduce al fanatismo. El fanatismo convierte tu actitud en una actitud maniquea. Ustedes los malos, nosotros los buenos. Ustedes los zurdos de mierda y ustedes acá los fachos de mierda. No podemos dividir a la sociedad en esos términos, porque el que se va a beneficiar de esa contradicción inducida es justamente aquellos que forman parte de los poderes fácticos. El crimen organizado o el inconmensurable apetito colonial de imperios decadentes o nacientes. Ok, doctor, en esta segunda independencia, ¿nos independizamos de? En primer lugar, de nuestra propia ignorancia, que es muy importante. No hay salvataje, así como nadie sale vivo de la vida. Nadie adquiere independencia si no se libera de sus propios fantasmas. La ignorancia, la pobreza y sobre todo la miseria cultural. Entonces, esa segunda independencia debe ser construida y después nos tenemos que liberar de aquellos que hasta hoy están en una vocación expansionista. Tenemos que conocer nuestra historia. Nuestra historia nos enseña que nosotros fuimos o quisieron devorarnos y no obtuvieron. Por eso a veces me sorprende, ¿dónde están los héroes de Corrales, de Curupaytí, los héroes de Nanagua? De repente parece que nuestra identidad nacional se fue destiñendo a propósito. La gente no sabe historia. Tenemos que reivindicar la historia nacional para poder entender lo que somos, y si queremos llegar a ser lo que queremos, tenemos que saber de dónde venimos. Absolutamente. Doctor, le hago una pregunta y me la responde luego de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa. Bueno. Esta pregunta tiene que ver con Nayib Bukele. El presidente con mayor índice de popularidad, está entre 80 y 90% del índice de popularidad, recientemente asumió su segundo mandato, presidente de El Salvador. Se le acreditan a él logros importantes en términos de seguridad, pero en contraposición a él también le señalan algunas prácticas o modos autocráticos y poco democráticos. Él mismo, en su cuenta en X, en Twitter, se autodefine como el dictador más cool. Así se autodefine él en su cuenta. Sin embargo, aún con esas prácticas poco democráticas, que son de público conocimiento, él tiene ese índice de popularidad. Leía un artículo en un diario argentino, perdóneme, se me fue el nombre del periodista, y él decía: cuando la democracia no se da cuenta que no basta con existir, volvemos a lo de los resultados, los pueblos empiezan a amar a sus dictadores. La pregunta, doctor, ¿es Nayib Bukele el modelo a imitar por los presidentes? ¿Después de la pausa o ahora? Después de la pausa, por favor. Fenomenal. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme decirles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB están cargadas de más beneficios
más descuentos y más experiencias todos los días. Adquirí tu tarjeta, solicita tu tarjeta del Banco GNB en cualquiera de las sucursales o llamando al call center 417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar esta súper interesante conversación con el doctor Euclides Acevedo. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Seguimos conversando con el doctor Euclides Acevedo. Doctor, le dejaba la pregunta, ¿es el presidente Bukele el modelo a imitar? ¿El dictador más cool? No, para mí no, para mi gusto no. Creo que él es un hombre apropiado para una coyuntura de El Salvador. Y justamente porque los políticos se divorciaron de la realidad o de la urgencia social, porque los pandilleros prácticamente se convirtió en una enfermedad, en una pandemia. Y vino este señor y tomó algunas medidas, muchas de ellas que no se compadecían de los derechos humanos. Pero bueno, pues es lo que la gente quería. Es popular en El Salvador, no sé si en toda América Latina. Y mucha gente quiere decir, nosotros necesitamos un Bukele. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo mano dura para con el delincuente. Pero yo sigo creyendo, conocedor más o menos de la política criminal, que más que en la represión está en la prevención. La prevención supone información previa, anticiparse. Hay delito cuando hay desempleo. Y el delincuente se reproduce sin morirse cuando no hay castigo. Yo creo que Bukele aplicó todo al mismo tiempo. Bien. Y bueno, y eso es lo que, pero no creo que sea un modelo que se pueda aplicar porque nuestra realidad es diferente. Bien. Pero algunas cosas sí podemos copiar de él. La necesidad del saneamiento de la administración pública es fundamental. Pero para eso hay que tener espalda y resultados. Bueno, también tuvo alguna decisión interesante que dijo, chao Taiwán, trabajamos con Pekín. Así nomás. Esa es otra de las medidas que a él le permitió salvarse de la pandemia con 2 millones de dosis que puso Air China directamente a la República de El Salvador. Perfecto, perfecto. Dígame, doctor, nombres de papá y mamá. Mi papá se llamaba Mario Acevedo, chaqueño, héroe de la Guerra del Chaco. No es fácil ser hijo de un vencedor del Chaco. Carrero, hachero, administrador de obrajes. Era un egresado de la primaria y nada más, pero con una gran observación porque era amante de la lectura. ¿Qué me dejó? Disciplina, el sentido de la lealtad. La ingratitud es la peor de las traiciones, decía. Mi mamá se llamaba Josefina Candia, era una obstetra, una mujer emancipada de Piribebuy, de la cordillera, que me dejó el lema, rendirse, jamás, jamás. Nunca renunciar a tus sueños, nunca renunciar a tus ideales. Todo a su debido tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida, doctor? La vida hay que vivirla, en primer lugar. Uno nace desnudo y también se va sin nada a un
un crematorio o al pozo, donde se te mande. Y la vida tiene un derrotero que uno mismo la tiene que hacer. Y hay que vivir intensamente porque la vida es relativamente corta. Y si algo he aprendido es a disfrutar de ella, de lo poco que se tiene, y que ese poco que se tiene uno no tenga vergüenza de asumirlo públicamente. El sentido se va encontrando en la marcha. Por supuesto, todo se hace caminando, nada se hace de una manera quieta. Todo se mueve, todo está en movimiento, pero hay la ley del retorno. Si uno invirtió mal, a la larga el destino te castiga, aunque vos quieras impedir. Como dicen los mexicanos, si te tiene que tocar, te toca, y si no te va a tocar, aunque te pongas, y si te va a tocar, aunque te quites. Doctor, un placenterazo conversar con usted. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Espero que esta charla no provoque la hilaridad ni envidias homicidas, sino sobre todo una sacrosanta tolerancia. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Señores, soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Gracias.